Bueno, queremos no sé realmente si el capítulo 31 de Proverbios se refiere a la madre de Lemuel, que así pareciera, o eh, a una madre posiblemente, que le digo, probablemente se refiere a la nación de Israel y hasta es posible que también pueda ser a la iglesia. Eh, pero desde el punto de vista que lo veamos, yo creo que vamos a ver cosas muy importantes. Una de las primeras es eh, cómo este hijo que era un rey, cómo este hijo que era un rey fue instruido por su madre. Ese es el trabajo de toda madre, es el trabajo de la nación de Israel, es el trabajo de la iglesia también, instruir la importancia que tiene la instrucción. Los judíos tienen ese cuidado. eh, los judíos de por vida, hasta el día de hoy, ellos saben instruir a sus niños, a su familia. Es admirable ver cómo el niño judío desde muy pequeño se le enseña a que no debe de dejar ese libro sagrado que tienen los judíos. Eh, Se dice que el niño judío de 1 a 6 años ya debe, oiga bien, ya debe de tener de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, como es Génesis, como es Éxodo, como es Levítico, Números y Deuteronomios, de memoria. Y es admirable cuando uno habla con un judío porque ellos no tienen ni la Biblia en mano, pero cuando la citan exactamente con sus nombres de libros, con sus capítulos, con sus textos. Así que ya sea esta madre, o ya sea la nación de Israel, o ya sea la iglesia, su trabajo es instruir. Cómo es de importante la instrucción. Eh, Queremos tener buenos hijos, queremos tener buenos ciudadanos, queremos tener buenos miembros en nuestra iglesia, instruyámoslos. El gran problema es de que a veces las madres, a veces la iglesia también descuida esa fase de mucha importancia como es la instrucción. Y Dios nos ha dado, imagínense, Dios nos ha dado eh, a los materiales para hacerlo, los instrumentos para poder instruir. Eh, y entonces eh, le dice esta madre y no solo se dirige a un rey, sino se dirige a los reyes. Por eso es que le digo que no se sabe realmente si si está hablando de la madre del rey, si se está hablando de la nación o se está hablando de la iglesia, porque el mensaje de esta mujer es no para un rey, sino para los reyes. El verso 4 del capítulo 31 dice, no conviene que los reyes, oígase bien. Bueno, y no está por demás decirles de que la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Sí, nosotros somos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis. Nosotros tenemos que saber que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar instruidos. Qué triste es cuando le hacemos frente a la vida y lo menos que tenemos es preparación,
lo menos que tenemos es instrucción, lo menos que tenemos es conocimiento. No, la vida así no va para ningún lugar. Entonces no conviene que los reyes o Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino. La primera recomendación, no deben de beber los reyes bebidas embriagantes, no deben. Tienen que privarse, tienen que cuidarse, tienen que alejarse, tienen que retirarse de las bebidas alcohólicas, eh, porque el alcohol siempre trae prejuicios, trae desorden. El alcohol siempre, fíjense que si uno lee, voy a pedirles que lean juntamente conmigo en eh, ahí mismo en Proverbios. eh, Voy a ver aquí, sí, el, el capítulo 20 de Proverbios, cuando el sabio comienza a hablar sobre lo que es el vino, y él dice, el vino lleva a la insolencia. Óigase bien, el vino lleva a la insolencia, la bebida embriagante al escándalo. O sea, la gente se vuelve muy escandalosa ya cuando está tomada, cuando ya ha bebido demasiado. Miren cuánta gente comete tantas faltas, tantos errores, eh, crímenes. Miren los accidentes. Dice que una de las causas de los muchos accidentes automovilísticos es las bebidas embriagantes, ¿no? Ya un hombre bien tomado agarra un timón y de plano va a hacer estragos, pues. Y dice aquí en el Proverbios 21, dice, nadie, óigase bien, nadie bajo los efectos o bajo sus efectos se comporta sabiamente. El hombre, el hombre pierde la emoción, el hombre pierde los estribos. Hemos oído a gente decir así, el hombre ya embriagado comienza a delirar, sí, así nos enseña la Biblia, eh, y comienza a hacer cosas que no, realmente no son correctas, ¿verdad? Porque imagínense ustedes una persona embriagada. En la Biblia se nos habla de muchos que ya embriagados, ¿no? Comenzaron a hacer cosas incorrectas, cosas que no debieran de haber hecho, pero que las hicieron, y su fin fue un fin triste, un fin que realmente los hizo perder, los hizo eh, pues los hizo hacer cosas incorrectas. Eso es, cosas incorrectas. Cometieron muchas faltas, cometieron muchos errores y eh, porque la persona que se embriaga tiene problemas. ¿Qué razón? Fíjense que el gran resumen de la que el Señor Jesús dijo acerca de licor es este, oigan, el final. Dice, porque los borrachos, óigase bien, los que se embriagan, los que hacen uso de bebidas alcohólicas, óigase bien, dice que estos
estos dice que no heredarán el reino de los cielos. Qué tremendo, que imagínese que el fin de una bebida embriagante es esa, hacer que usted pierda el cielo, hacer que usted pierda la vida eterna, hacer que usted quede descalificado para estar un día con el Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado entonces, ¿verdad? Con las bebidas embriagantes. A veces es muy poco lo que se habla, es muy poco lo que se dice y a veces que no se dice nada. Y de saber que en el tiempo que yo tengo de pastor, 50 años trabajando en la obra del Señor como pastor, eh, de saber que es algo que daña no solo a una familia, daña a una pareja de esposos, daña a los hijos. Y bueno, y el daño es muy grande. Imagínense que el hombre ya cuando se dedica a estar bebiendo, se olvida de sus responsabilidades, de sus compromisos, de sus obligaciones. eh, ya el hombre embriagado abandona el hogar, no se acuerda más de su esposa, de sus hijos, se tira al abandono, anda en la calle, duerme donde entra la noche, come cuando alguien le regala. El hombre pierde la vergüenza. El hombre eh, depende de que le regalen, depende de que a alguien le ofrezca algo. Eh, es triste, lamentable la vida de una persona que se dedica a la bebida alcohólica. Pero miren, qué tremendo porque eh, también pierde su trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído de personas, me quitaron mi trabajo? ¿Y por qué? Pues que yo andaba tomando mucho y a veces iba, a veces no iba a mi trabajo y terminaron pues despidiéndome. Miren, y luego la gente también le pierde ¿qué decirles? Les pierde ¿cómo decirles? Cuando una persona comienza a agarrar lo que no es de él, eh, porque yo he oído, y seguramente usted también, de personas que cuando les agarra esa desesperación por el vicio, ellos no les importa, ellos terminan llevándose las cosas de su hogar, no importa que esto sea de mucho servicio para el hogar, para la familia, para la esposa, él lo agarra y lo va a rematar. Eh, Qué triste. Entonces se le pierde la confianza, ya nadie le confía, pierde el respeto, ya nadie lo respeta también. Bueno, y el hombre pierde todo, el hombre pierde todo. Por eso nosotros desde aquí del programa estamos hablando sobre el peligro de las bebidas embriagantes o del alcohol. Aquí dice vino, pero vino es algo que embriaga. Y entonces, este será el consejo de esa mujer del capítulo 31 de Proverbios. Dice que posiblemente verso 5 dice que ya tomado puede llegar a, no sea que al beber, dice el verso 5 del capítulo 31 de Proverbios, no sea que al beber se olvide de lo que la ley ordena. Y eso es lamentable.
porque la bebida embriagante hace eso en la persona, eh, lo, lo hace que olvide no solo la ley, y olvide tantas cosas más, olvide que tiene hogar, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene compromiso de pago, bueno, y tantas cosas. En este momento estaba pensando, y qué lamentable que muchas veces no solo los hombres se embriagan, últimamente hemos visto mujeres que se dan al licor, qué triste, qué lamentable. Mujeres que se olvidan que tienen un hogar, que tienen un esposo, que tienen hijos, que tienen una casa que atender. O sea, se desobligan porque porque el licor embrutece, el licor hace que pierdan la razón, pierdan la mente. Y dice que viene un momento en que hasta se puede privar los derechos de todos los oprimidos. No vemos eh, cómo poder ayudar, sino cómo poder destruir. Y entonces son los consejos que da esta mujer del capítulo 31 de Proverbios. Y entonces se le llega a llamar a esta mujer. Le digo, cuando se dice mujer, no aparece, al principio sí aparece la palabra madre, pero puede referirse a la nación de Israel, puede referirse a la iglesia, y es que cualquiera que sea, ya sea una madre, ya sea una mujer, ya sea la nación de Israel, ya sea la iglesia, eh, se espera que éstas sean ejemplares. Cuando se habla de ejemplares, de que estas mujeres llaman la atención porque son únicas, porque son especiales, porque tienen algo de atractivo, hay algo en ellas, y no me estoy refiriendo meramente a la parte física, sino su carácter, su disciplina, su formación, eh, y todo eso es muy ejemplar. Y entonces la pregunta es esta, ¿dónde se hallará? No creo, no creo. Va a costar, pero esta mujer sí era ejemplar. Y entonces se le dice que esta mujer es más valiosa que las piedras preciosas. ¿Sabían ustedes que dentro de las piedras preciosas hay piedras que tienen mucho más valor que el oro, mucho más valor que la plata? Hay mm, piedras que son valiosísimas. Mm. A ella se le compara a esta mujer, como a las piedras preciosas. Y luego dice que su esposo, verso 11, dice que su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. No, no, no hay por qué. Si a veces hay necesidad de ganancias malavidas por un vicio, por vivir en desacuerdo a la palabra de Dios, pero no se necesitan ganancias deshonestas o malavidas. Dice el verso 12 que ella es fuente de bien, óigase, en ella no hay otra cosa sino bien, bien en todo. La mujer es una fuente de donde solo frota el bien. Ella no da mal, no, porque si ella da bien, no puede dar mal. Dice, eso lo hace ella en todos los días de su vida, no a veces sí, a veces no, de repente sí, de repente no, no, todos los días de su vida. Y es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar y yo sé, y le digo, he sido testigo de cuántas familias padecen al tener no solo un padre,
no solo un esposo eh, que está atado por las bebidas embriagantes. Puede ser un esposo, puede ser, que le digo, un hijo, puede ser un tío, un sobrino, un primo, qué sé yo. Eh, y aún le digo, hay mujeres mismas que están siendo afectadas por las bebidas alcohólicas, pero yo quisiera, y yo sé que eso trae mucho dolor, trae mucho sufrimiento. He tenido yo en nuestra iglesia hermanas que tienen ese gran problema de tener un esposo eh, que se dedica mucho a la bebida alcohólica. eh, Mujeres que han sido abandonadas, hijos que han quedado ahí sin quien pueda eh, responder por ellos, y todo porque el hombre de la casa se dedicó a las bebidas alcohólicas. Pero vamos a orar, y si ese fuese tu caso, si eso es la vida que tú llevas, y a veces por pena, por vergüenza, por miedo, porque qué sé yo, muchas veces no pedimos oración, pero ese es un flagelo en la sociedad. El alcoholismo, como arruina la vida de muchas personas. Pero vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra de Proverbios, capítulo 31, y el capítulo 20 de Proverbios también, donde se nos explica claramente, y donde tenemos que leer, que meditar, que escudriñar y dejarnos instruir por lo que la palabra nos dice. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Señor. Amén y amén.